Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos. La verdad que es una alegría para nosotros compartir este espacio con ustedes. Así que sin mediar otras palabras, vamos a lo que queríamos compartir. Como decía Vivi, el trabajo lo hemos denominado el trabajo docente en tiempos de pandemia, una indagación en instituciones educativas públicas de las ciudades de Cutralcó y Plaza Huincul. Antes de continuar, sí, les vamos a contar muy brevemente quiénes somos. Vemos mucha gente conocida, pero contarles, mi nombre es Ramiro Puertas, yo soy profesor en el área de lengua y literatura, trabajo en formación docente y también he trabajado en media. Y ahora le voy a pedir a mis compañeros si se presentan brevemente. Bueno, yo soy Carlos Blasco, soy profesor de lengua y literatura en el Instituto 14 y tengo también un cargo en el CEPEM de Cutralcó. Y soy parte de este equipo de trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Franco Solabagione, soy profesor en Ciencias de la Educación y por el momento me encuentro sin cargo docente debido a la pandemia de público conocimiento. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Silvio Sebane, también profe de acá, la localidad de Cutralcó, profe de historia particularmente, y me desempeño como docente en secundaria, a nivel secundario en el CEPEN 75 de Las Coloradas, y en el Instituto de Formación Docente 1 acá en Cutralcó, en el lugar donde comparto con varios de los compañeros. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduardo Contreras. Gracias por la convocatoria y por la participación de todos ustedes. Y bueno, en mi caso particular trabajo en el Instituto 14, en el Instituto de Formación Docente número 1, y soy profesor de historia. Así que bueno, vamos a ir contando el contexto de surgimiento de la indagación. Tiene que ver, bueno, con la suspensión de la enseñanza presencial y el traspaso a la modalidad virtual como parte del aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia, ¿sí? Nosotros a lo largo del informe lo denominamos como traspaso a una enseñanza virtual de emergencia, y ahí caracterizamos esa situación de esa manera. El origen de esta indagación que vamos a compartir hoy con ustedes tiene mucho que ver con el trabajo que realizamos día a día en las instituciones. Nos encontró a los 5, que además de ser compañeros somos amigos, discutiendo lo que pasaba dentro de nuestras instituciones al respecto de las decisiones que había que tomar para implementar esta modalidad y enfrentar esta situación tan inédita. Y nuevamente nos encontrábamos ahí discutiendo los sentidos que circulaban en las instituciones y queriendo adoptar una postura, enriquecer una postura crítica para integrar variables que realmente se presentaban difíciles. En el marco de eso que veníamos viviendo en nuestras instituciones, nos agrupamos para ver si podíamos contar con algún acercamiento a lo que estaban viviendo compañeros y compañeras en otros niveles. Esto nace en el pleno confinamiento inicial, ¿verdad? En los meses, fines de marzo y en el mes de abril. Eso fue lo que nos nucleó y lo que nos permitió agruparnos fuera del horario laboral, que ya como no sabemos bien a qué horario se refiere, porque se extiende todo en la virtualidad, pero nos encontramos discutiendo lo que veníamos viviendo. Y en ese sentido nos pareció interesante intentar formular un problema para indagar dentro de esto que estábamos viviendo, y esto es lo que hemos denominado el trabajo docente en tiempos de pandemia, que es algo que se está discutiendo y también de forma paralela se empezó a hacer en distintos ámbitos, ¿verdad? Tanto administrativos como académicos. Pero en este sentido sí queremos empezar contando algunas aclaraciones que un poco van a dibujar el territorio en el que nosotros trazamos, digamos, para hacer la indagación. En primer lugar, reconocer que la postulación de un problema como el que estamos tratando es hablar de una situación de mucha complejidad y donde hay muchas dimensiones que se pueden indagar. Nosotros en este recorte nos interesamos por algunas, pero sin ninguna jerarquía clara todavía, y conscientes de que hay muchos otros aspectos que se pueden indagar de estos fenómenos que venimos viviendo. Por otro lado, tomamos datos a fines de mayo y a mediados de junio, con lo cual constituye una foto de un proceso
que es porque era incierto y que todavía tiene un destino incierto, con lo cual habría que seguir mirando también cómo vamos a terminar el año, ¿no? Esto es una foto de mayo. Por otro lado, van a haber números que nosotros vamos a mostrar cómo surgen y de dónde salen, pero que van a navegar también en la complejidad de lo que el sistema viene viviendo. Y entonces habrá que seguir pensando también qué sigue pasando con esas realidades. En este sentido, la indagación es exploratoria. Es exploratoria para intentar conocer lo que estábamos viviendo, pero es una indagación de intervención. Es decir, no lo pensamos solamente como una elucubración teórica o académica, sino que lo pensamos directamente vinculado a nuestras prácticas y a las discusiones que nosotros estábamos teniendo como trabajadores de la educación en nuestras instituciones educativas. Dos características que nos parece importante resaltar: en primer lugar, que es una indagación que se construye tomando y dándole protagonismo a la voz de compañeros y compañeras, porque ya desde temprano momento de la pandemia circuló información estadística, gubernamental, administrativa, pero nos parecía importante retomar y escuchar las voces de lo que estaban viviendo otros compañeros y compañeras en el mismo contexto, y también tomar datos en un lugar periférico, porque abundan datos generalmente de los centros, los grandes centros urbanos de administración y también de producción académica, y nos parecía que también indagaciones que miran lugares periféricos y pequeños también podrían ser de un aporte importante. En este problema que queremos recortar, obviamente acá compartimos brevemente las preguntas de indagación que mostrarían las dimensiones que nosotros miramos. En primer lugar, tratar de ver cómo afectó o cómo estaba afectando la suspensión de la presencialidad y este traspaso de emergencia a lo virtual, la tarea docente, en los 4 niveles, inicial, media, primaria y superior, en nuestras ciudades. Pero también conocer cómo los docentes y las docentes estábamos valorando estas nuevas condiciones, y en todo caso ver si se esbozaban reflexiones en torno a las tensiones que podría generar esta educación virtual de emergencia con el derecho a una educación pública. Bueno, son dimensiones complejas, sin duda. Nosotros pretendemos mostrar algunos datos que van a estar agrupados en las 3 dimensiones que en el informe tratamos de indagar. En primer lugar, atender las condiciones materiales, tecnológicas y formativas de la enseñanza virtual. En segundo lugar, explorar un poquito sobre las condiciones pedagógicas y didácticas que se empezaron a dar en la virtualidad. Y finalmente, cómo valoramos los docentes y las docentes estas, digamos, desde el punto de vista más político-pedagógico, la nueva forma de enseñanza virtual, atendiendo tanto a nuestra tarea docente, nuestro trabajo docente, como a las condiciones laborales y qué puede pasar en el futuro. Solamente algunos aspectos para encuadrar los alcances de la investigación en términos metodológicos. Contarles que, como estábamos inclusive en una etapa más estricta del confinamiento, la única manera que teníamos de ponernos en contacto y dialogar con compañeros y compañeras era virtual. Y esto es una de las paradojas que abordamos también en la introducción a la investigación. De hecho, verán que como vamos a desarrollar más adelante, también hacemos una lectura al respecto de cuáles son las plataformas, las herramientas de las que disponemos y cómo en realidad caemos en productos que son de digamos, de empresas privadas. También nosotros nos vimos frente a esta paradoja de usar un formulario de encuesta que está diseñado para otros fines y en otros contextos y tenemos que reutilizar, ¿no? Pero bueno, en términos metodológicos decidimos hacer una encuesta semiestructurada virtual, tomando, digamos, una muestra con referencia a la población de los 4 niveles que mencionamos anteriormente, una muestra que inicialmente nos habíamos propuesto que tuviera 30 encuestados por cada nivel, establecer una cota de 30 con fines de lectura estadística y también comparativa entre los niveles. Finalmente logramos conseguir 98 encuestas completas que se distribuyen de la forma que expresa el gráfico,
y que aún así nos parecieron, consideramos todavía que son significativas, que pueden ser significativas de la realidad que docentes, maestros, maestras, profesores y profesoras venimos viviendo en las ciudades de Cutralcó y Plaza Huíncul en aquel momento de mayo, fines de mayo, principios de junio. Lo que vamos a presentar a continuación entonces es el análisis de los datos en estos tres ejes, atendiendo a tanto aspectos cuantitativos como a algunos aspectos e hipótesis de orden cualitativa. Si te parece, Silvio, podemos continuar con el análisis. Cualquier cosa van compartiendo las preguntas por el chat. Sí, retomo un poquito esa última pregunta de si los datos eran aplicables en otras partes de Confluencia o de la provincia, y sí, calculo que si bien no estamos en la capital de la provincia, estamos en una localidad de tamaño medio que es que tiene una realidad, por lo menos a nivel material, de conectividad, etcétera, que es muy similar a gran parte de la provincia, así que tranquilamente son cosas que pueden ser comparables, digamos, ¿no? Y para finalizar, sí, decíamos que estamos llegando a las conclusiones finales o las reflexiones finales, y por ahí lo queríamos hacer un poco corto, porque justamente son conclusiones que nosotros sacamos de la discusión que hicimos entre nosotros mismos a la hora de poder analizar e interpretar estos datos. Entonces, por ahí es la parte más rica, más jugosa, como para pensar entre todos y todas y todos. Entonces, hay varias conclusiones, pero antes que nada queríamos remarcar, que un poco ya lo dijimos en otro momento. ¿Cómo? Ahí está, ahí volviste, dale. Bien. No, decía que antes de iniciar estas conclusiones, que son varias, quería volver a remarcar algo que ya dijimos en algún momento de la charla, y es que estas conclusiones no vienen a poner el ojo sobre el trabajo docente que creemos nosotros que está casi fuera de discusión, y en las conclusiones ahora van a ver que planteamos eso también, de que en gran medida el esfuerzo que hemos venido poniendo cada docente, en cada escuela, en cada lugar de la provincia, es lo que ha mantenido en todo caso el sistema educativo funcionando en este contexto. ¿Por qué decimos esto de entrada? Bueno, porque la primera conclusión a la que arribamos al hacer una mirada integral del trabajo básicamente fue esto, ¿no? Que este paso abrupto y de emergencia a las condiciones de teletrabajo y de una educación virtual o a distancia tuvo un impacto altamente negativo en los términos de enseñanza-aprendizaje. Esto sin distinción de nivel, es decir, en cada nivel educativo, y también independientemente del esfuerzo y voluntad personal que hayamos podido poner como docentes, porque lo que nosotros tomamos en cuenta ahí son todos los elementos y preguntas que fuimos desarrollando, y que claramente hacen a una condición y a un contexto general que muchas veces nos exceden, ¿sí? Más allá de la voluntad y el esfuerzo que podamos o tengamos a disposición para trabajar. Y decimos que el impacto es altamente negativo porque, bueno, si tomamos en cuenta todas las cosas que ya mencionaron los compañeros, yo simplemente las voy a releer como para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Bueno, vimos que en torno a por ejemplo, a la accesibilidad a la virtualidad, este acceso ha sido bastante deficiente. ¿Por qué razones? Bueno, por un acceso a internet precario, como ya vimos, a una disposición limitada y compartida de los dispositivos que podemos utilizar, a la escasa formación en nuevas tecnologías, tanto en el sistema formador como en los cursos y formación continua que podemos hacer luego, y también cómo todo esto, para poder revertirse un poco, implica sí o sí recargar las tintas sobre nuestros propios salarios, porque todas estas cuestiones que acabo de mencionar, habíamos visto cómo recaen directamente en el salario docente, ¿no? Y esta accesibilidad a la virtualidad decíamos que ha sido problemática, sobre todo porque también nosotros hicimos una muestra y una fotografía en mayo de lo que sucedía con el sector docente de nuestras localidades. Pero hay un dato que nos hace inferir que quizá las condiciones para acceder sean más precarias y haya mayor vulnerabilidad todavía en la población estudiantil, ¿no? Porque justamente uno de los datos que sacábamos, que es que salvo en el nivel primario, el vínculo que se ha podido establecer con el estudiantado ha sido cercano a la mitad del estudiantado, de la población estudiantil, y que este tipo de vínculo, como bien mencionó Franco en su momento, se daba en general de forma intermitente y no fluida, o sea que también era un vínculo bastante cortado. Esto nos lleva también, dentro de esta misma reflexión o conclusión,
a visualizar que el cortocircuito que se está produciendo en el sistema educativo no es solamente en este nivel de material o concreto respecto a la conectividad y el acceso, sino también es un cortocircuito que se da también a nivel global. Y esto es una reflexión a la que arribamos luego de también poder ver cómo dentro de las propias instituciones también más de la mitad, alrededor del 55% de la docencia planteaba en su momento tener poco acompañamiento institucional, y en el caso en que se daban, en la gran generalidad, obviamente que después hay particularidades, en la gran generalidad era un acompañamiento que se daba del par, ¿sí? De mi compañero, de mi compañera de aula, más que, o en todo caso iba disminuyendo a medida que vamos ascendiendo en la jerarquía del sistema educativo, ¿no? Y esto nos lleva a otro punto importante de este cortocircuito que hacía mención, que es cómo, por lo menos en esta fotografía que hicimos, que obviamente responde a datos que obtuvimos en mayo, es un cortocircuito, repito, que se da sobre todo, y con mayor gravedad quizás, a nivel de las autoridades educativas del Consejo Provincial de Educación. Porque lo que se pudo observar es que hubo una falta o una carencia casi completa de capacidad para poder conducir el sistema educativo en este traspaso de emergencia. Además está decir ahí que no hubieron ideas ni propuestas concretas hasta más de un mes y medio de comenzado el aislamiento, que es cuando recién aparecieron algunas resoluciones que también ustedes recordarán que venían a tratar de ordenar un poco lo que estaba sucediendo, pero que en general recibieron críticas de casi toda la comunidad educativa porque fueron resoluciones descontextualizadas, sin participación del colectivo docente, y que no venían a traer demasiadas soluciones, ¿no? Estoy hablando de las diversas resoluciones que salieron para cada nivel en mayo, o en junio, no recuerdo bien la fecha en este momento. Y esto nos lleva, o nos llevó en todo caso, a hacer una fotografía o una imagen del sistema donde decíamos como reflexión final de que se dio una hiperfragmentación educativa tal, por no existir estas directrices de los organismos del sistema, y por observar cómo también había una gran desarticulación de la tarea dentro de las propias instituciones, donde cada docente, como pudimos ver en los datos, fue ensayando las propuestas que pudo hacer, pero literalmente aislados, sin directrices claras. Y esto nos llevaba a hacer una pregunta que nos parecía totalmente lícita, y era plantearnos si en este contexto todavía podemos estar hablando de un sistema educativo neuquino, o si estábamos hablando de un sistema o un entramado institucional en todo caso que implosionó y dejó sobre las espaldas de los propios trabajadores de la educación la responsabilidad ética y política de poder garantizar la continuidad pedagógica que se nos reclamaba, ¿no? Y esto nos lleva a una última cuestión, y ahí dejo lugar a mis compañeros, que a este cuadro también se le suma dificultades en las prácticas de enseñanza y en las condiciones didácticas que pudimos poner en juego, tanto por condiciones materiales que nos condicionan, como ya vimos, pero también por cuestiones concretas que se pueden observar en los datos que ya relevamos, por ejemplo, en la escasa formación quizá a nivel general, ¿no? En una mirada global que tenemos para estas nuevas tecnologías o este nuevo tipo de enseñanza. Y también por no poseer condiciones materiales concretas para poder trabajar aún por fuera de la presencialidad, ¿sí? Que no solamente nos parece importante esta cuestión de la presencialidad, que también se remarcó durante todo este proceso, nos parece importante justamente porque nos parece una parte vital de cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje significativo, ¿sí? El cara a cara entre estudiantes, docentes, compañeros y dentro de un aula, o un espacio compartido. Y esto nos lleva a la segunda conclusión, y que se dio como una suerte de paradoja, decíamos, porque justamente el que el acompañamiento se tenga que dar casi obligadamente por las familias, y que la escuela viaje prácticamente de las aulas a los comedores y a las habitaciones de los hogares, y requiera del acompañamiento y la colaboración de las propias familias, es lo que por ahí hizo que durante todo este proceso se produzca algo que en general no se suele dar, que es que se revalorice el trabajo docente, pero no solamente por parte del colectivo docente, sino por otros sectores de la población que en general se ven muy influidos por la opinión, o la famosa opinión pública, digamos, o por quienes forman esta opinión pública, que son medios hegemónicos de comunicación, y paradójicamente también los gobiernos o los estados que deberían garantizar la educación y que muchas veces
se dedican a socavar un poco la imagen y la tarea docente. Vimos que en este contexto una de las cosas que sucedió justamente fue todo lo contrario, como en márgenes de población que en general tiene una visión crítica o que cuestiona de alguna manera nuestro trabajo, pudo vivenciar en carne propia cómo el saber experto de los docentes y de las docentes es importante en el proceso de formación de sus propios hijos e hijas, ¿no? Eso por mi parte, no sé si siguen los chicos y hacemos un cierre. Buenísimo, Menchi. Sí, yo quería rescatar un poquito que estuvo circulando ahí en el chat, digamos, que va un poco de la mano de nuestras reflexiones del informe presentado. Nuestra indagación y nuestras reflexiones sobre el actual traspaso de emergencia a una enseñanza virtual intentaron no limitarse a una lectura instrumental o meramente tecnocrática del problema de la integración de la cultura digital y virtual en las escuelas. Claro está que las tecnologías digitales en muchos casos se han convertido en un lenguaje natural para las nuevas generaciones, esto lo podemos avisorar. Están integradas en la comunicación cotidiana y se constituyen como un componente ineludible en el proceso de construcción de sentidos, ya sea individuales como colectivos en el ámbito educativo. Aún así, consideramos que se trata de fenómenos que necesitan ser analizados por los trabajadores de la educación. La cuestión cambia por completo realmente cuando nos centramos en saberes y conocimientos complejos, ¿no es cierto?, que requieren de la reflexión, del trabajo colaborativo, de aprendizajes sistemáticos, del ejercicio de la abstracción principalmente. Y por esto mismo, como dice ahí la filmina, lo voy a leer textual, más allá de lo que permiten o obstaculizan las distintas modalidades o la integración de alguna innovación tecnológica, aún sigue siendo la propuesta político-pedagógica de los docentes la que puede generar aprendizajes significativos y garantizar un acceso inclusivo, democrático y crítico al conocimiento escolar. La enseñanza de esta perspectiva, nosotros consideramos que tiene un carácter eminentemente político, ¿no es cierto?, un posicionamiento en el que se juegan determinaciones sociales, institucionales y personales. Nosotros consideramos que sería ingenuo pensar que podemos asumir una posición neutral frente a las tensiones que el traspaso a la virtualidad está generando en los procesos educativos. Y aquí sí es importante decir que ninguna tecnología, por más sofisticada que sea, puede imaginar, puede planificar, puede llevar adelante, acompañar, orientar y evaluar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y aquí es importante, sí, alzar la bandera, que es la definición y el posicionamiento de cómo usar la tecnología, lo que puede ser potente para la enseñanza. En los criterios de esta definición, los docentes somos irreemplazables, nosotros pensamos eso, somos irreemplazables. En síntesis, digamos, del análisis de las encuestas que realizamos, se puede inferir que los docentes estamos avisorando para un futuro inmediato un escenario que nos plantea una nueva forma realmente de ejercer nuestra tarea. Somos conscientes de la necesidad de incorporar nuevos aprendizajes y saberes pedagógicos, didácticos, para poder adaptarnos en este contexto pandémico y post-pandémico posiblemente. Pero nos hacemos la pregunta también, digamos, esta adaptación, ¿no? ¿Es una cuestión de voluntad individual? Los intercambios institucionales que venimos desarrollando incluyen componentes, ¿no es cierto?, del individualismo, de la competencia, del emprendedurismo y muchas veces de la autoexplotación también. Entonces, nos preguntamos, ¿estos son los costos de la adaptación que estamos buscando? Y nosotros particularmente consideramos que es indispensable estar alerta ante las lógicas emergentes que pretenden instalar el problema del traspaso a la virtualidad, como dice ahí, como una cuestión de voluntad individual. Por esto mismo creemos que es fundamental, una vez más, revalorizar las prácticas y dinámicas que han sido parte de nuestro oficio, que han sido
parte de nuestras propuestas gremiales, de la construcción colectiva, ¿no es cierto?, en la primacía de los intereses sociales y sobre todo siempre rescatando el pensamiento crítico y abriendo las puertas en una investigación como esta a seguir indagando. Así que por aquí, si quiere seguir alguno de los compas. Bien, Paquito, continuando con esta línea, todos sabemos que hay un reclamo que va tomando fuerza a partir de este contexto, que es el de garantizar un acceso gratuito a la conectividad, ¿verdad? De todas maneras, nos parece que el debate es todavía más profundo, y eso es lo que discutíamos, y también sobre lo que leíamos, sobre esas posturas que nos ayudan a pensar incluso más allá críticamente, porque de lo que estamos hablando en realidad es de un desarrollo soberano de alternativas digitales y tecnológicas en cuanto a la conectividad, pero también en cuanto a las plataformas y a los contenidos, en el que los docentes y las docentes tengamos y los estudiantes también, les estudiantes, tengan una participación directa como actores en la construcción, porque creemos que en esa disputa de sentido también se juegan en definitiva los alcances y los significados que le damos a la educación como un derecho social. Y teniendo en cuenta la historia compleja de tensiones que ha tenido en nuestra región la constitución de lo público en relación con las intervenciones del Estado, ¿verdad? Y una pregunta que lo compartimos como un interrogante, ¿no? Porque nos parece que justamente esto, encontrarnos, buscar datos, escuchar la voz de compañeros y compañeras nos sirve para hacernos preguntas y pensar. Y en este sentido quiero leer textualmente esta pregunta, ¿no? Ante este escenario que se nos plantea con cambios, algunos de los cuales parecen tener, al menos prometen instalarse, ¿no? Y nos muestran sus lados buenos, nos preguntamos si no estaremos asistiendo a una revisión y una reconfiguración de lo público, que es algo que está siempre en debate y en tensión. Y en cuanto a la perspectiva nuestra como trabajadores y trabajadoras de la educación, si este debate en torno a lo público va a estar ligado a un aumento en la explotación y a una reducción en los derechos y las condiciones laborales de nosotros y nosotras como docentes. Y esto tiene una relación directa respecto también a los niños, las niñas, las niñas, los adolescentes, porque dependiendo de estas condiciones es que nosotros también podemos o no definir, garantizar a la educación como un derecho social y seguir participando en procesos de construcción de currículum emancipatorios que garanticen la inclusión de dimensiones que responden a luchas sociales que se vienen instalando y avanzando estos últimos años. Y es decir, para sintetizar, consideramos que todo está puesto en debate cuando se discute al respecto de las nuevas tecnologías, respecto a si da lo mismo que todos puedan conectarse o no, o respecto a si una cosa que en el informe van a ver que está tratada, si da lo mismo o no utilizar una plataforma que está diseñada por los gigantes de la tecnología y la informática que ni siquiera están ni en nuestra región y que ya no sabemos tampoco a qué intereses complejos responden, ¿verdad? A manera de cierre, por ahí una reflexión de algo que nos llamó la atención de alguna manera cuando empezamos a pensar todo esto. Cuando comenzó el traspaso a la virtualidad de nuestro trabajo, nos llamó la atención que una parte de la sociedad, y en particular una parte de nuestros compañeros y compañeras, creyeron ver al comienzo de esto una suerte de realización de una utopía tecnológica de la educación, algo así, quizás representada por una pantalla donde aparecían docentes y estudiantes interactuando felizmente, ¿no? Obviamente con el tiempo esta foto del futuro se fue decolorando bajo el peso de la realidad, ¿no? que todos conocemos y de los datos que hemos mencionado. Entonces yo recordaba a la querida Irma Acuña, ¿no? Una docente, poeta, pensadora neuquina, creadora de la Cátedra de Pensamiento Utópico de la Universidad del Comahue. Ella nos recordaba siempre que la noción de utopía es colectiva, ¿sí? La utopía es colectiva o no es, ¿no?
que es de alguna manera lo que decía Thomas More también. Y nosotros, si pensamos nuestra educación pública argentina, sobre todo su historia, estamos hablando de una iniciativa profundamente utópica, ¿sí? Desde su concepción misma. Y es además la condición sine qua non para cualquier otra iniciativa utópica, ¿sí? A ver, educación es pública y es gratuita, vaya si no es utópica, en el contexto de la historia, de nuestra historia de reciente, donde todo aquello que es público, ¿sí? Es atacado, público y gratuito, es atacado como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, nada, pensar la utopía y pensar la escuela, como pensar nuestra escuela pública como esto que fue, ¿no? Como una iniciativa, si se quiere, de gran contenido utópico, y que además es el lugar para aprender, y nosotros lo sabemos porque trabajamos en el sistema educativo, que para aprender que ser mejores como sociedad empieza por no dejar a nadie afuera, ¿sí? Y creo que la escuela, además de ser ese lugar, también es el lugar que lo demuestra, ¿no? Porque cuando una utopía se vuelve excluyente, o sea, cuando deja a alguien afuera, se convierte en algo diferente, se convierte en una distopía, es decir, fracasa, ¿sí? Entonces yo, nada, como conclusión final, como reflexión final, digo, nosotros como trabajadores de la educación, nuestro querido sistema educativo público y gratuito, seamos cuidadosos, digo yo, seamos cuidadosos de no entrar tan felizmente en este nuevo viejo mundo que se nos propone, viejo nuevo mundo, perdón, que se nos propone por ahí desde un lugar de una utopía de la eficiencia tecnológica, que no está pensada todavía como tal, ¿sí? Que no lo es, y que en pocas palabras, si nos descuidamos, puede ser un paso más hacia la desigualdad y la exclusión.